¿Alguna vez has sentido que el mercado cripto está jugando contigo? Hoy XRP está en el centro de la tormenta. Ripple respalda el IPO de Gemini de los gemelos Winklevoss. Se alía también con Bullish y la Fed acaba de abrir la puerta a los bancos al eliminar el programa que los frenaba. Se acaba el Choke Point 2.0. Millones en posiciones apalancadas están a punto de explotar. ¿Podría XRP dispararse a los $4.50 en un short squeeze? ¿O XLM colapsará bajo la presión de los cortos? Quédate hasta el final de este video porque voy a desglosar cómo estas noticias están poniendo a XRP, XLM y también a Ethereum en el filo de la navaja. Si eres un soldado de la XRP Army, esto es imperdible. Para entender por qué XRP, XLM y Ethereum están tan volátiles, hablemos de las posiciones apalancadas o las posiciones de interés abierto. Estas son el total de contratos de futuros u opciones activos y en cripto casi son siempre apalancadas. Con un apalancamiento de 10x, tú podrías controlar con $1,000 un contrato de $10,000. O 100x, pues imagínate, te irías a los $100,000 apostando en el mercado. Pero si el precio va en contra, el exchange liquida tu posición automáticamente. Estas liquidaciones pueden disparar o hundir los precios en minutos. Por eso es muy importante usar los stop loss o take profit en cada uno de tus trades. Un short squeeze ocurre cuando los traders cortos deben ir y recomprar sus posiciones, empujando el precio al alza. Una liquidación de largos crea una cascada bajista. A diferencia del mercado spot, donde holdear sin riesgo no pasa nada, el apalancamiento amplifica todo. Hoy, con noticias como el apoyo de Ripple a Gemini, su alianza con Bullish y la Fed eliminando barreras para los bancos, XRP está en el ojo del huracán. Vamos a ver cómo la Fed está moviendo todos los hilos del mercado. Miren, las minutas de la Fed del 29 al 30 de julio, publicadas ayer, muestran una postura cautelosa por parte del Banco Central. Las tasas siguen en 4.25 con 4.50. Se ha ido reduciendo la posibilidad de recortes para la reunión del 17 de septiembre. ¿Pero por qué? Porque la inflación americana está hoy en 2.7%, por encima del 2%, con un indicador subyacente que no cae. Y los aranceles de Trump están subiendo los precios. Además, el dato de IPP, que es el índice de precios al productor, no fue alentador, salió en 0.9%, muy por encima de lo esperado por los analistas. El empleo, con un desempleo del 4.1%, es sólido, pero se está desacelerando. Esto pone a la Fed en un dilema. Bajar tasas podría avivar la inflación, pero mantenerlas altas golpea activos de riesgo como las criptos. Es clave oír a Powell mañana en su discurso en Jackson Hole, donde puede guiarnos en lo que puede suceder al final de ese año con las tasas y la liquidez. Vamos a ver cuál va a ser la postura del Banco Central americano. Pero aquí hay una noticia crucial. El 15 de agosto la Fed eliminó el Novel Activity Supervision Program, que desde el 2023 vigilaba a bancos en cripto y a las fintechs. Muchos lo veían como parte de la operación Choke Point 2.0, diseñado para alejar a los bancos de las cripto. La senadora Cynthia Lummis lo llamó un gran paso para un campo de juego justo. Este cambio abre la puerta a los bancos para adoptar activos como XRP, especialmente con los movimientos de Ripple, con lo que ya nombramos de Gemini y de Bullish. Esta combinación de incertidumbre macro y flexibilización regulatoria está impulsando apuestas apalancadas en el mercado. Vamos a analizar qué está pasando. Empecemos con la que más nos gusta, con XRP, el favorito de la XRP Army. El interés abierto en futuros de XRP está en este momento en $1.170 millones, con posiciones cortas concentradas entre los $3.35 y $3.40. Hoy, 21 de agosto, el precio es $2.93, tras un aumento de 3.98% en las últimas 24 horas, aunque sigue bajo presión tras una caída desde los $3.26 desde la semana pasada. Estos niveles son muy bajitos, me parece a mí, debería estar muchísimo más alto. Si XRP rompe los $3.50, habría en riesgo 590 millones en corto, lo que podría disparar el precio incluso mucho más arriba, a 4.50 o incluso irse hasta los $5.40. Muchísima plata la que se podría ir en corto, según lo que dice un analista que sigo constantemente, que es Steph in Crypto. ¿Por qué tanto potencial? Ripple está haciendo movimientos grandes. Primero, otorgó $75 millones a Gemini para su IPO en Nasdaq, con opción de expandirla a $150 millones usando su stablecoin, la RLUSD. Esto impulsa el volumen en el XRP Ledger.
Segundo, la alianza con Bullish, que usó RLUSD, la moneda de stablecoin de Ripple, para parte de su IPO de 1.150 millones de dólares. Todo esto conecta a XRP con mercados tradicionales. Y ahora viene la eliminación de la NASP por la parte de la Fed, que elimina barreras para que los bancos adopten XRP y todas las otras cripto, lo que podría disparar la demanda. El patrón Cup and Handle en el gráfico con soporte en $2.90 refuerza el caso alcista, pero la resistencia arriba en $3.38 es clave de romperla. ¿Para dónde irá XRP? Ahora hablemos de Stellar. Con un interés abierto de 792 millones de dólares, XRP está muy apalancado. Hay 70 millones en cortos en riesgo si el precio cruza los 50 centavos. Hoy el precio es 40 centavos con 74, tras una caída de 7,38% en la última semana, pero con un ligero aumento de 1,34% en las últimas 24 horas. La caída de ayer fue muy dura, pero ha ido recuperándose el mercado. El soporte en 0,39 y 0,40 es muy importante y ha resistido. Y la votación del protocolo 23, que traerá contratos inteligentes Soroban con 5.000 transacciones por segundo, podría desencadenar un short squeeze hacia los 75 centavos o los 90 centavos. También la eliminación de la NASP beneficia a XLM al facilitar la adopción bancaria de pagos transfronterizos. Por último, hablemos de Ethereum. Con un interés abierto de 40.000 millones de dólares, es el mercado más apalancado de todos. Hoy el precio es 4.283, tras un aumento del 2,51% en las últimas 24 horas, pero aún lejos de su pico de los 4.763 de la semana pasada. El 13 de agosto se liquidaron 250 millones en corto, pero una caída por debajo de los 4.200 pone en riesgo 2.000 millones en largos. Esto podría llevar también un impulso muy fuerte si rompe ese nivel. La acumulación institucional, que ha sido muy importante estas últimas semanas, del 7,98% en los ETFs y además en unos contratos o unos reservas estratégicas de Ethereum, ha sido importantísimo. Todo esto da soporte, pero la Fed pesa. El apalancamiento une a todos estos activos. A diferencia del mercado spot, las posiciones apalancadas pueden disparar o hundir los precios. Con XRP, NASP, Gemini y Bullish, todo esto es un cóctel explosivo. Imagínense esto. Si la Fed elimina barreras para los bancos, Ripple impulsa Gemini y Bullish y millones en posiciones apalancadas están en el borde del colapso. ¿Qué significa? Pues XRP podría liderar un rally explosivo o una cascada de liquidaciones podría cambiarlo todo. En un momento te contaré cómo jugar ese mercado, pero primero no puedo olvidar de mencionar a BitGet, que es el patrocinador del canal. Si quieres sufrir esta volatilidad, BitGet es tu plataforma, ágil, veloz y barata. Compren sus XRP, XLM, Ethereum y todas las otras cripto con bajas comisiones y herramientas súper avanzadas. Regístrense con el enlace que les dejo en la descripción y aprovechen un descuento del 20% de las comisiones de por vida. Miren, la Fed con tasas de 4.25 y 4.50 y una inflación en 2.7% crea incertidumbre. La eliminación de la NASP abre la puerta a los bancos, pero la cautela macro pesa muchísimo. Esto amplifica la volatilidad en XLM, XRP y Ethereum. Bueno, también Bitcoin. Para XRP el precio de $2.93 está bajo presión, con 15 millones en largos liquidados, pero el acuerdo con Gemini de 75 millones y después podría ampliarse a 350 y la alianza con Bullish y el fin de NASP son catalizadores potentes para XRP. Si XRP rompe los $3.50, que no estamos lejos de ahí, pero si llega a un impulso fuerte y lo rompe, hay 590 millones en cortos que podrían liquidarse, disparando el precio por encima de los $4, llevándolo casi a los $4.50. Es un nivel que yo espero que lo rompa y lo supere hacia finales de este año. En XLM, la caída del 7,38% refleja presión corta, pero el soporte en los 39 centavos se resiste. Un rompimiento al alza de 50 centavos liquidaría 70 millones en corto, impulsando todo esto por ese contratos inteligentes que se están montando sobre Soroban. Por el lado de Ethereum, el precio de 4.283 está en juego si cae por debajo de los 4.200, con 2.000 millones en largos. Es muy fuerte este movimiento apalancado. Acuérdense que el 13 de agosto liquidó 250 millones en cortos. A diferencia del spot, el apalancamiento mueve el mercado entero. Miren, tengan mucho cuidado, vigilen los $3.50 para XRP, los 50 centavos para XLM y a la baja los 4.200 para Ethereum. Ojalá volvamos a ver Ethereum en los 4.700.
Amigos, XRP está en el centro de la tormenta con el apoyo de Ripple a Gemini, la alianza con Bullish y la Fed abriendo la puerta a todos los bancos. Las posiciones apalancadas con 1.170 millones en XRP, 792 millones en XLM y la locura de los 40.000 millones en Ethereum están listas para explotar. Estén muy atentos a los niveles que ya les mencioné. Un short squeeze podría estar muy cerca. Y gracias a BitGet, que es nuestro patrocinador de este video, compren XRP, XLM con comisiones diminutas. Y un dato curioso, mi análisis con Adrián Momentum en el video de ayer desglosa cómo la liquidez podría desencadenar el próximo gran movimiento del mercado. No se pueden perder esa charla, es increíble. Déjenme su comentario. ¿Será que XRP liderará este rally? Nos vemos en el próximo video. Y no olviden suscribirse al canal y regalarme un like gigantesco en este. Y comentar como siempre. Chao.